Ya estamos en nuestra sección de salud con el doctor Eduardo Lingo. ¿Cómo estás, doctor? Bien, con el gusto de saludarte, Luis. Y con un tema siempre interesante, doctor, que ya lo estoy viendo aquí, golpe de calor. Golpe de calor. Vamos con estos calorones. Sí, y conforme el cambio climático va siendo una constante en nuestra sociedad, el golpe de calor pues va a la alza. O sea, se calcula, por decir, en México 1,500 personas acuden o se enferman de esto, acuden a urgencias por este problema. ¿Qué es el golpe de calor, doctor? El golpe de calor así lo definen ellos como una temperatura corporal, o sea, cuando tu cuerpo alcanza los 40 grados y no puedes disminuirla. O sea, es una fiebre. Fíjate que no es lo mismo que fiebre, porque en la fiebre, acá en el cerebro hay un desbalance de que no controlas la temperatura. Acá tu cuerpo sí la quiere controlar, pero no puede controlarla. Y precisamente es para que no nos confiemos, porque aunque ayer fue el último día de la canícula y se acercan días no más frescos, pues más frescos, eso es un decir, porque estaba viendo ahorita lo que estaban presentando, pues 37, 38 grados, o sea, para nada, o sea, y sin embargo el calor húmedo nos produce una sensación de calor mucho más alta. Entonces, el golpe de calor lo podríamos más bien definir cuando ya hay cambios, digamos, mentales en el cerebro, nosotros le llamamos del sistema nervioso central o del sensorio, por culpa de este calor. O sea, una persona que no puede enfriarse, que es incapaz de enfriarse, empieza a ponerse inquieta, de mal humor al principio, y después puede caer en somnolencia, sopor, inclusive coma. Y esto pasa cuando andas generalmente expuesto al sol, en la calle, con mucho calor. Así es. En general se divide en dos tipos. El que es relacionado al ejercicio, y le llamamos los héroes del fin de semana, que salen a correr acá en el sol, porque piensan que ya está nubladito y ahora sí salgo a correr. Y les da un golpe de calor. Y les da un golpe de calor. Porque la principal forma que tenemos los seres humanos de enfriarnos es la evaporación. Digamos, nuestra piel se humedece con el sudor, ese sudor se evapora y te refresca. Entonces se vuelve a evaporar y se vuelve... Pero cuando hay una humedad en el ambiente relativa como la que va a venir en el próximo mes, entonces no hay forma de que se evapore, porque acá hay vapor. Entonces, ¿a qué se evapora si todo está lleno de vapor? Entonces, cuando se seca eso, pues te refrescas. Pero cuando hay una humedad, aunque por eso muchos dicen, es que se siente peor el calor, es menos la temperatura que marca el termómetro, pero sentimos más calor porque es un calor húmedo. Y ese calor húmedo no deja que nos evaporemos y entonces caemos en golpe de calor. Entonces hay que tener mucho cuidado de no hacer ejercicio en las horas más calientes del día y estarnos refrescando. Ese es el tipo de golpe de calor por ejercicio. Ya existe el golpe de calor pasivo, que se presenta generalmente en niños y ancianos. Están en una habitación generalmente cerrada, caliente, donde no hay mucha ventilación. Entonces, al no haber mucha ventilación, disminuye la evaporación y empiezas a calentarte. Y cuando la temperatura corporal interior, dicen del núcleo, se eleva cerca de los 40 grados, entonces tu cuerpo le baja la presión. Otra vez, la forma que tenemos de enfriarnos, haz de cuenta que todas las venitas que tenemos en todo el cuerpo se dilatan, o sea, se hacen las venitas gruesas. Eso, haz de cuenta que es como un radiador, para que por ahí perder calor, esa sangre que va circulando por la piel, y por eso nos ponemos rojos cuando tenemos calor, porque todas nuestras venas se dilatan, la sangre se va a la superficie para tratar de disipar el calor mediante la circulación y la evaporación. Pero al dilatarse todas estas venitas del cuerpo, entonces hacen que el corazón tenga que trabajar más, porque haz de cuenta que abres todas las llaves de la casa y disminuye la presión, o todos los vecinos abren las llaves al mismo tiempo y baja la presión. Necesitas más presión. Entonces el corazón inicialmente dice, sí, no hay problema, yo voy a trabajar más y a mantener la presión. Pero llega el momento en que te cansas o de tanto que sudas y no puedes enfriarte, te deshidratas y entonces baja el volumen, o sea, lo que mantiene todo el líquido que está dentro de las venas, y entonces nos baja la presión. ¿Y qué debes hacer si te da un golpe de calor? Lo que debes de hacer es, hay tres cosas, es el agua, la sal y el azúcar. Esas tres cosas son el suero. Los sueros, ahí sí es la combinación ideal. A veces hablamos mal del azúcar, pero en estos casos el agua, la sal y el azúcar
están relacionados con mantener la presión arterial, porque esa presión es la que perfunda el cerebro, y entonces cuando te baja la presión por culpa del golpe de calor, no te llega bien la sangre del cerebro, no te llega bien el oxígeno y los nutrimentos al cerebro, y entonces primero empiezas de mal humor, irritable. No, entonces ahí sí se vale llorón, con azurquitar y con sal, y ¿verdad? empieza a bajarte la presión y luego ya empiezas a decaerte, a dormirte y puede llegar al coma. Y luego hay más, si se mantiene esa presión alta, las proteínas del cuerpo, sobre todo la de los músculos, se deshacen, se degradan, pasan a la circulación y empiezan a dañar los riñones, el hígado y todos. Y es una enfermedad potencialmente mortal. Entonces hidratarte, azúcar y sal. Hidratarte, azúcar y sal para evitar los desmayos. En los niños es todavía más importante estar al tanto porque ellos no nos avisan. ¿Y les da suerito también? ¿O qué les da suerito. Hay sueritos de muchos, ¿verdad? Hay unos especiales para la hidratación. Pero esos sueritos, o sea, otra vez, el azúcar, la sal, si no lo tienes a la mano, agua, azúcar y un poquito de sal para que les levante la presión. Los niños y los ancianos, tener cuidado con ellos porque no avisan. Doctor, siempre interesantísimo, de verdad. Ándale. Qué gusto de tenerte por aquí. Sí, a mí me da y nos gusto vemos saludarte. el otro miércoles. El otro miércoles aquí nos vemos. Gracias. Continuamos.